Pues buenos días. Una semana más aquí dando lata, en el mazo dando. Y pues bueno, hoy vamos a tratar un tema muy relevante que es surfeando las olas del caos. ¿Qué puedes introducir de eso? Pues bueno, que es una muy buena rolita de Enrique Bunbury, eh, que es una canción con una fuerte crítica social, obviamente, y en general su música pues sí es muy inspiradora, porque no solamente muestra la parte como negativa, ¿no? En esa parte crítica fuerte, sino también estas nuevas formas, ¿no? De pues de cómo avanzar, que no todo está perdido. Pero pues por ello va haciendo como estas consecuciones, ¿no? De las canciones de sencillo tras sencillo, donde, pues bueno, te puede dejar una pizquita ahí de sabiduría o de su sabiduría desde su interesante punto de vista. Pero esta en particular nos habla de cómo está este caos actual, en esta nueva era, en este tiempo, y pues quizás para lo que se avecine en el futuro. Bueno, y la canción se llama La tormenta perfecta, no el surfeando las olas del mar. Surfeando las olas del mar es Viene de ahí la estación de hoy. Ujú. Y pues bueno, o sea, eso tiene que ver con lo que nos sucede, ¿verdad? En el día a día. Por eso lo estamos conectando con, igual que la semana pasada, pues con una canción de la idea o la filosofía que tiene esta, de donde cómo lo conectamos con nuestro día a día y que mucho de lo que sucede alrededor pues nos impacta y nos afecta más de lo que creemos, ¿verdad? Y pues bueno, ¿por qué se llama la tormenta perfecta? Pues como bien se sabe, ¿no? Tienen que ocurrir diferentes factores en el tiempo correcto. Como dicen también, ¿verdad? Cuando se alinean los planetas, entonces tienen que ocurrir diferentes cosas para que precisamente una tormenta tenga los efectos más fuertes posibles, ¿no? Entonces, esta canción, obviamente, pues todo es interpretación de nosotros, ¿verdad? A lo mejor él escribió pensando en otras cosas. Pero va en relación a que a día de hoy existen muchísimas cosas moviéndonos hacia un sesgo, pues, tanto cognitivo como ideológico, como cultural, como espiritual, muy alejado de lo que debería ser, ¿no? Entonces, como están reunidos tantos factores, incluso la música lo menciona también una de las frases que ahorita a lo mejor lo vamos a comentar. Incluso la música que escuchas actualmente, lo que ves en televisión, lo que ves en redes sociales, en internet, o sea, todo eso ahorita está reunido, ¿no? Entonces, por eso es una tormenta perfecta, porque están todas estas circunstancias, pues, digo, si te dejas, pues, ejerciendo una fuerza que no te contribuye, ¿no? Y en el entendido de que, como lo hemos mencionado en otros programas en la primera temporada, el caos no es del todo negativo, o sea, no es ni es un mal duradero o para siempre, ni tampoco es algo que se te desee El para chiste es, mal. el chiste es cómo te mueves, ¿verdad? Por eso es Ajá, surfeando las las olas olas del del caos, caos, porque el de caos, una tormenta desde perfecta. esta perspectiva que lo quiero retomar, es una posibilidad de un nuevo orden, de una reestructuración o de una incluso actualización, dependiendo de qué, pues bueno, de la situación que se esté atravesando, Ujú. ¿no? De qué tipo de caos estamos hablando. Entonces, en general, en la sociedad están convergiendo muchos factores de caos que se están haciendo un mega caos, del cual obviamente pues la población es la que siente primero que nada estos efectos, ¿no? Entonces, hay una primera frase con la que ya vamos a arrancar. Bueno, pero antes que esa, y es de las iniciales, dice, cuando algo llega, uno ya está en otro lado. Entonces, generalmente, eh,
cuando tú te das cuenta, y es algo que platico a veces con Alicia, es, o sea, caemos en conciencia, pero ya tarde, ¿no? Ujú. Nos cachamos muchas veces cuando ya hicimos algo, cuando ya algo sucedió. Entonces, muchas veces este mismo sesgo, esta misma vorágine de ideas y de cuestiones que nos llevan hacia un lado, nos hacen eso, nos hacen estar tropezando y caemos en cuenta después. Entonces, cuando sus cosas te están sucediendo, y te das cuenta, pues tú incluso ya estás trabajando en las consecuencias, Sí. ¿no? Entonces, mucho afecta a este tema, ¿no? Que no nos damos cuenta de las cosas hasta que ya estamos. O sea, no te das cuenta y lo hemos también reiterado mucho y marcado e invitado a desarrollar tu habilidad de la observación. Porque si no te das cuenta de en tus esferas de lo que son las áreas de vida, salud, dinero, amor, desarrollo humano, la amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Es que las básicas son la salud, dinero y amor. Si tú no te estás dando cuenta que en tus áreas del amor, por ejemplo, en tu relación de pareja, en tus relaciones de amistad, en tus relaciones laborales, en tus relaciones familiares, no te estás dando cuenta que se está generando diferentes situaciones caóticas en las cuales hay una constante y la constante eres tú. No es que toda la responsabilidad sea tuya, pero es que de qué manera tu actitud o tus acciones están influyendo en que te metas o te metan sin que te des cuenta en ese caos, en esos dramas. Entonces, cuando no te estás cachando en eso, claro que es bien fácil caer en un modo víctima y obviamente pues hasta que no viene una consecuencia muy, muy mayor, es cuando ya te empiezan te empiezas a lamparear bien feo porque vienen todos estos flashbacks, ¿no? De decir, sí, o sea, yo dije esto, yo no hice aquello, yo pude haber evitado esto. Y generalmente te das cuenta, incluso con todo esto que te causa ruido, ¿no? Cuando ves una serie, cuando ves una película, haces catarsis, cuando ves una obra de teatro, o cuando ves una situación similar en alguien más, es cuando caes en cuenta, yo también la cagué de esa forma, ¿no? O sea, la reflexión es tarde, al final de cuentas. Y esa frase termina, dice, cuando algo llega, uno está ya en otro lado. Toda la vida peleando, levantándote de la cuneta. O sea, incluso lo que te dicen, ¿verdad? O sea, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Algo así, ¿no? Eso es, o sea, y no debería, ¿no? O sea, debería de haber cosas más allá que solamente estar luchando, cayéndote, levantándote y todo lo que está indicado que es tu plan de vida, ¿no? Así es. Next. Y la siguiente es, este es un tiempo de mierda, todo se va transformando de mariposa a gusano atrapado en la enredadera. Aquí una de las cosas que a mí me hace mucho sentido en esta pequeña estrofa es el nuevo orden de las mini sociedades, no solo de la sociedad en general, o sea, vámonos de lo particular a lo general. ¿Cuáles son estas mini sociedades? Por ejemplo, la familia, o sea, las estructuras de la familia, ya no tanto cómo están ordenadas las estructuras, o sea, porque pues hoy en día las familias son constituidas de diferentes formas. Sin embargo, yo me refiero más a la dinámica de cómo funciona, donde, por ejemplo, pues ahora los hijos dirigen, o sea, en estas nuevas formas de crianza propuestas, pero unas muy extremistas o completamente diametralmente más bien opuestas a la educación tradicional, pero en excesos radicales porque tampoco se tiene un orden y un respeto, ¿no? Por la autoridad. Y entonces, de muchas maneras, esta analogía de mariposa a gusano, pues te habla de un retroceso, porque supone que el gusanito se hizo capullo para poder transformarse, hacer esta metamorfosis, y eso nos da paso a entender lo que es una evolución en todos los sentidos y cualquier aspecto y en cualquier área de vida. Sin embargo, aquí habla claramente de un retroceso, de que cómo, o sea,
se le quita este valor agregado a lo que son los adultos mayores, a los viejos, ¿no? Que son los sabios, pero porque en algunas familias vienen los extremos, donde el adulto mayor tuviera o no criterio, por solo ser adulto mayor se le tenía que dar el respeto, pero luego se fueron al extremo de desempoderarlo completamente. Y una ocasión, o sea, Todo en su en justa algo medida, que ¿verdad? hablábamos, Jorge me decía esto, o sea, se trata de doblar el ego, pero no de quebrarlo, que son dos cosas muy diferentes. Es decir, quitar esa inflexibilidad, quitar esa rigidez, o sea, hacer más flexible la mente o el pensamiento, pero no al grado de De romper los a una mayores ni persona. de los jóvenes, porque También también, ese es el otro sí, extremo. porque también algo que yo le decía a Alex, o sea, de la juventud de ahora hay muchas cosas que admirarles, ¿no? O sea, Ujú. precisamente esas cuestiones donde ellos ya toman otras, han roto paradigmas, se manifiestan, levantan la voz, pero se van a ese extremo que comentan, ¿no? O sea, de ya romper ese límite Del respeto. del respeto, de incluso querer saber más que, pues que los que tienen más sabiduría, ¿no? Se van a ese otro extremo. Entonces, por eso hablamos siempre de, ¿no? O sea, que tanto es tantito, ¿no? Y Todo en su justa medida. hablábamos de eso en el primer programa de esta segunda temporada, de que no es lo mismo sabiduría que conocimiento. Y eso es lo que comúnmente, por ejemplo, los jóvenes, estas generaciones jóvenes, justo como tienen más acceso a la información, sí, ciertamente pueden tener mucho más conocimiento, pero obviamente lo que Pero sigue sin sensatez. faltando, ajá, sigue faltando ese toque de sabiduría que los adultos mayores o incluso los adultos de segunda fase de adultez ya alcanzaron, simplemente por el hecho de haber recorrido la vida, ¿no? Y entender lo que es una responsabilidad, etcétera. Entonces, este nuevo orden, ¿no? De las familias es lo que justo hace estos choques ideológicos y estos choques de división, ¿no? En la propia sociedad, donde en vez de avanzar, se va Retrocedes. retrocediendo, porque es ir, y esa es la permisión, ¿no? O sea, tienes derecho y tienes permiso a experimentar, a mostrar que no todo tiene que ser tan rígido, sí, pero también si sueltas demasiado esa flexibilidad, también tiene sus consecuencias y sus riesgos. El que no haya un criterio para decir hasta dónde, o sea, hasta dónde puedo manipular, puedo ser una estratega, o sea, enfocado solo en mis intereses y no en el bien común, o sea, no sé, se extrapolan demasiado las cosas Pues como dicen, o que sea, tus es, libertades terminan donde comienzan ajá, los y esa es demás. la que no se logra discernir ni entender a temprana edad. Es correcto. Entonces, esa es una frase muy interesante. La segunda son donde dice la música de las esferas, con el mazo dando, ¿no? Y aquí prácticamente nos está citando Bunbury de los mensajes de las nuevas propuestas musicales, donde sí, habíamos en algún momento hablado de la música y sus mensajes ocultos. Anteriormente se hablaba con un poco más de lírica, ¿no? De estas analogías y estos versos más sutiles, que al final de cuentas sí tenías que echarle coco, ¿verdad? Pero no eran tan explícitos ni tan incitantes a de plano a violencia, a un radicalismo desbordado, que no importa otra vez, como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, no, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, pues no, o sea, ya vimos y ya nos quedó clarísimo que esa fórmula tampoco funciona, ¿no? Ni siquiera la bomba atómica fue tampoco la solución para una guerra. O sea, ¿por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Y entonces estos mensajes tan explícitos crean una distorsión donde las personas realmente... ¿Por qué se le llama a la música de las esferas? Porque es la misma... Yo en una de mis clases hablo acerca de los tipos de cultura que hay y la alta cultura justo es la cultura de las élites, ¿no? Yo les comentaba a mis alumnos que es un grupo de élite. Entonces ellos hacían alusión al dinero
y uno que otro sí pensaban de, pues tienen un poder, y yo, ¿el poder de qué? No, pues de los contactos, de las relaciones, de manipular personas, de incluso hacer más negociaciones, y claro que está de por medio el dinero. Entonces estas esferas son las que yo les decía, así como hoy en día dicen, ¿sabes qué? Hoy este sale como la espuma, este cantante, a este lo vamos a callar tantito. Hoy esta actriz, o sea, la vamos a subir como la espuma, y a esta la vamos a sacar tantito del foco del ojo público, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene una finalidad escondida, todo tiene un porqué y un para qué. Pues tener al... Que de la cultura mediática hacia abajo, la verdad la baja cultura no se da cuenta, porque la baja cultura es la población inculta. Y yo les decía algo muy que, y el objetivo es mantenerlos ayuda. Interesante, porque se quedaron sorprendidos de esto. Digo, ¿qué es la baja cultura? Digo, después de ver la definición, yo, ¿qué es la baja cultura entonces? Y ellos hacían como este apunte hacia los analfabetas, o sea, los que a duras penas saben leer y escribir, de que no tienen ni la educación básica. Y yo, esa es apenas una parte de la población, o sea, pueden haber mucha gente con títulos profesionales y de posgrados y seguir siendo una persona inculta. Porque el criterio está... Ajá, porque está sesgado su criterio. Exactamente, entonces no hay actualizaciones, hay un exceso de rigidez mental que no les permite entender estos movimientos, o sea, todo lo quieren encuadrar aquí y nada más en ese pedacito, o sea, de este pedacito es de donde lo tienes que ver, o sea, te pierdes de muchos puntos de vista, pero pues, obviamente la Tierra va a seguir girando y va a seguir avanzando la evolución. Pero si tú te quedas con tu pedacito solo de visión, pues ahí te vas a estancar, ¿no? Entonces, estos mensajes, al final de cuentas, van sembrando semillitas, les explicaba yo, no de ahorita, sino para el futuro, ¿no? ¿Qué va sucediendo? Yo lo analizaba mucho en las campañas políticas que vivimos hace un par de meses atrás, ¿no? Donde, ¿qué es lo que más recordamos? No recordamos la publicidad de la candidata que ganó. Recordamos... Mucho menos las propuestas. Ajá, recordamos al que más explotó las formas de la publicidad, ¿no? Y entonces yo una cosa que les decía es, y es que este partido es muy joven, ese partido naranja es muy joven, sin embargo, ellos están apuntando, no, les digo, ni siquiera a sus generaciones, porque ustedes ya en un año son votantes. Digo, ustedes, ellos están apuntando a las semillitas del futuro, simplemente. ¿Por qué? Una anécdota rápidamente con un niño, ¿no? Que llegó con la mamá a la casilla de votaciones, y el niño pues le dice a la mamá, acuérdate de votar por el de la cancioncita, no quiero hacer publicidad. Y entonces, obviamente les decía yo en reflexión a los chicos, ¿verdad? O sea, digo, en una casilla de votación, tú no puedes decir ni siquiera llevar un emblema del partido por el que vayas a votar, porque esa es una violación al derecho constitucional electoral, ¿no? Entonces le digo, pues les dio risa. Sin embargo, otro día en los resultados, el niño estaba llorando porque no ganó el candidato que lo decía hasta cantado, con la cancioncita que le compusieron al candidato. Y ahí es donde les digo, ¿qué te da a entender esto? Que ellos ya están sembrando las semillitas. Los niños no conocen de política, no conocen de las consecuencias de que gane uno u otro partido, porque ellos todavía no tienen la edad para ese tipo de información o acciones, no es su responsabilidad todavía. Sin embargo, ya están teniendo el contacto con esta semillita que en ellos, siendo unos futuros votantes, pues ya van a traer el partido implantado, ¿no? Si quieres por pura publicidad, pero es pegajosa. Entonces, todas estas mensajes explícitos se van insertando en la cabeza. Entonces, vuelvo a insistir, ¿quiénes son los que te están poniendo todo esto allí a disposición en todos los medios de comunicación? Pues obviamente las altas esferas, ¿no? Los que mueven los hilos dentro de un país o incluso de lo llamado nuevo orden mundial, ¿no? No sé si quieres agregar algo. ¿Quedó claro? ¿O estás? Ahorrar palabras, acuérdate. Está bien, ya te las ahorraste. Bueno, ¿y el otro punto? Te lo dejo a ti. Bueno, es que referente a eso mismo,
decía antes, pero no quise interrumpir, o sea, el tema de este implante pues de música que no tiene una calidad este, filosófica o de ideas o en una narrativa, o sea, pues lo que se busca es precisamente eso, ¿verdad? O sea, que la gente que está pues en esa falta de cultura ideológica pues se mantenga ahí, ¿no? Adormecida. Distraído. Adormecida, pues lista para que pueda captar los mensajes que son así de muy poca interpretación. O sea, sabes que esto es pegajoso, pues se les pega, ¿no? Y así es. O sea, ahora que Shakira, pues, digo, se respeta, ¿no? A quien le guste, pero cuando empieza a dejar de ser, bueno, que comienza a ser más comercial, pues, o sea, toda la música que saca, lo que busca es que sea pegajosa, ¿no? Pegajosa, pegajosa, independientemente de lo que transmita o no transmita. Sí. Pero bueno, o sea, es mucho ese Y tema. eso es, escuchaba en alguna ocasión algo de esto referente del nuevo orden mundial. Una de esas cosas era y justo se ve en la música, es donde lo podemos ver más. Em, Te doy toda la información, o sea, y lo que necesitas saber, el tema es, ya no me cuestiones más. O sea, con esto te tiene que bastar y ya no cuestiones más, porque los que cuestionan, pues obviamente los toman como liosos, como detractores, Agitadores. ajá. Entonces, pues obviamente ahí se ve con Y la mucha música claridad. de antes, incluso también una de las frases dice, expresando y provocando a una sociedad enferma, ¿no? Entonces, al menos antes el rock, incluso el hip hop, ¿no? Que empezaban a levantarse, pues, ideológicamente, alzando la voz, ¿no? Para provocar en la sociedad este levantamiento, no en armas, pero sí ideológicamente. O sea, que la gente despertara a observar mejor sus entornos y colectivamente tomar mejores decisiones, ¿no? Y pues ya es lo que le pasó ahí a John Lennon, ¿verdad? Que también se habla que hubo ahí Inspiración una para tu conspiración para, para silenciar. silenciar. Y Y ahora lo que ves, o sea, no, en las letras de las canciones ves una historia bofa, que tiene que ver con excesos, que tiene que ver con placeres inmediatos, ¿no? O sea, que no tiene que ver nada con virtudes, con capacidades, con la lealtad, con amor verdadero. O sea, sí hay canciones disque de amor, pero todo es tóxico, son apegos enfermos, ujú. etcétera, ¿no? Entonces, No, y que son fórmulas, yo lo reflexionaba también en mis clases eso. Son fórmulas, por ejemplo, esta de Shakira, es una fórmula que ya existía desde los 70s, 80s, cuando llegan Amanda Miguel y Diego Verdaguer a México. pero ves las letras, ¿no? Pero, y justo, nunca se separaron, ella siguió facturando, claro, componía las canciones, las cantaba con mucho sentimiento, con dedicatoria y todo, pero ella seguía monetizándose, pero nunca se separó y se sabía que él era un enamorado empedernido de las mujeres, Ujú. ¿no? Y pues bueno, trascendió primero él, pues esta se queda forrada de lana. Ahora, ¿qué sucede? Que en este nuevo tiempo, en esta frase que mencionas, sí, sí, ciertamente, o sea, le das en la herida, o sea, le echas sin limón o sal a la herida de alguien y de ahí te agarras para otra vez enardecer a la población y que vuelva a revivir otra vez esa experiencia amarga y entonces es como otra vez el ciclo, ¿no? Y viene una y viene otra y demás, ¿no? Entonces, Ujú. pues sí es cada vez más explícito donde es, no pienses, o sea, entiende esto, acéptalo así como es, pero ya no cuestiones más, o sea, ya no tienes que echarle coco, ni Ujú. tampoco cuestionar más a ella porque está más que claro, ¿no? Entonces, esa es la transformación que ha habido en estas nuevas propuestas musicales. Ujú. Y eso por un lado la música y por otro lado también menciona también algo controversial porque otra de las frases es una lanza en el costado y la corona en la cabeza. Hace alusión a las religiones, ¿verdad? Y es lo que decíamos la otra vez. No es que sean malas, pero
pero con una fe ciega, pues de alguna forma te mantiene También. adormecido. O sea, hay que estar despiertos, hay que tener la gente que tenga fe y que tenga sus creencias adelante, ¿verdad? O sea, está bien, pero observa tus entornos, o sea, la forma en que justificas las decisiones que tomas. Ni por el miedo ni por el amor a Dios, ¿verdad? O sea, siempre despierto, siempre con el mayor nivel de conciencia posible. Claro, y a mí me llama mucho la atención cuando, bueno, yo estoy viendo así como videitos en redes sociales de cosas que obviamente ni están echándole a tierra a la religión ni nada, sin embargo son propuestas nuevas de formas de explicar ciertas cosas o cómo tratar ciertas cosas. Entonces no falta el fanático religioso, ¿no? Cristiano protestante o cristiano católico, que dice, no, es que el verdadero Jesucristo es la salvación y que no sé qué, y que todo esto es del diablo, y que empiezan así, y yo así como de por dentro, y bueno, entonces tú qué andas haciendo por aquí, si todo esto es del diablo y es malo, ¿por qué estás ahí y por qué estás hablando? Entonces, una, no estás siendo coherente con lo que te piden, y la otra, te vuelves un fanático religioso de defender algo, o sea, ¿por qué te vas a estar peleando con el mundo? Con todo ese mundo cibernético, ¿no? Que te Algo estén para quien tirando le eres hate y indiferente. que aparte, pues el otro solo se está divirtiendo a lo mejor contigo. El pleito que tú estás tomando en serio, el otro solo se está divirtiendo, ¿no? Y ya hiciste coraje por defender algo que no necesita ser defendido. O sea, quien lo cree, lo va a creer y se acabó, ¿no? Lo va a ejercer como es y se acabó. O sea, no tienes que estarte peleando con el mundo. Y eso es otra de las cosas que también, o sea, esto mantiene, o sea, la cabeza agachada y que no hagas lío, no cuestiones, ¿verdad? Aunque tengan todo lo contrario de obviedad, no lo cuestiones. ¿Qué más? Y la otra frase es de, si buscas una respuesta, nada que ver por aquí circulando. Llégale. Surfeando las olas del caos de la tormenta perfecta. Entonces es, por más que tú quieras incluso buscar algo, aquí hay varias cosas con respecto a esto. ¿Por qué no se logra salir de un caos? O sea, es decir, de una situación, porque muchas veces estamos friegue y friegue que es que porque, y es que porque encuentras esa respuesta del por qué y al final de cuentas terminas negándola. O sea, no aceptas en todo caso la respuesta. Y te pueden dar 3 o 4 respuestas diferentes o muy parecidas o exageradamente iguales y aún así sigues sin creerlo porque es más fácil hacerte la víctima, quedarte en el caos que te esté llevando la chingada, que realmente cambiar de perspectiva, ¿no? Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Bueno, al menos que yo interpreto en esa frase, Ajá. es que, o sea, si buscas una respuesta, una solución, aquí no. Aquí no, ¿por qué? Porque precisamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que te están llevando a un sesgo espiritual, mental, físico, ¿no? Entonces, si tú vas y acudes a la música, pues a qué tipo de música predomina. Si tú buscas, no sé, información en internet o en redes sociales, todo está sesgado, ¿no? O sea, muchas cosas están vacías. Entonces, por eso dice, aquí respuestas no hay, ¿no? O sea, lo que está circulando Es hacia adentro. tienes que saber y tienes que saber discernirlo, o sea, ni tiene toda la razón, Pero no sabes tampoco y no estás es mentira, preparado ¿verdad? porque estás sesgado por todo esto que estamos comentando. Así es. Y una de las cosas que nos podemos preguntar ante pues, esta frase es ¿qué haces tú entonces ante el caos? ¿No? O sea, ¿te resistes, fluyes, te encierras, o sea, te enconchas por miedo o te unes a eso, a ese, a lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Entonces, cuando digo fluyes es porque empiezas a observar, empiezas a darte cuenta qué es lo más asertivo de hacer, ¿no? Pero cuando te unes es porque enardeces más toda la situación que esté sucediendo, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante de, de preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo ante todos estos caos? ¿Cómo estoy surfeando? Y la pregunta más, digamos, hacia atrás sería, ¿hice surfear?
porque si Sí. no sé surfear, pues quizás tampoco sé nadar. ¿Y para Y qué? entonces me O sea, ahogan. Hay cosas que me ahogan. O sea, un tema que vivimos, bájate de ese... un ejemplo de algo que vivimos así, donde veías mucho a las personas, bueno, yo observé muchas personas así. Cuando la pandemia, lo que vivimos, conforme se fue entendiendo más el virus, fue como armándose la información, ¿no? Porque al principio, pues, todo era muy desbordado, muy caos. Ese era un gran caos en el que todos nos metimos a surfear y si no sabías nadar, te enseñaste, ¿no? Y si no sabías surfear, también te enseñaste. ¿Qué sucede ahí? Que mucha gente justamente se desbordaba porque todo el tiempo estaba viendo las noticias, las cifras, y que decían esto, y que decían aquello, y todo el tiempo era estar en esta causa, y es como, ya güey, o sea, quítate, o sea, cuídate, aliméntate bien, cambia tus hábitos alimenticios, haz ejercicio en tu casa aunque no puedas salir, o sea, medita, pero respira. mucha gente no vio opciones, mucha gente se unió a este drama, a este miedo colectivo, porque eso fue lo que había Buscas detrás una del miedo. respuesta, nada que ver por aquí. Ajá. Y obviamente donde quiera que te encontrabas de respuestas era, no, es que dicen, no, es que dicen. Pero pues eran puros dimes y diretes, ¿no? Como luego se expresa. Entonces, Y por eso es bajarse de ese desmadre y hacerse la preguntilla que hace a veces el Diego Rosarín, ¿verdad? ¿Por qué crees lo que crees? O sea, ¿por qué tienes las ideas que tú tienes? ¿No? ¿Por qué quieres lo que quieres? a mí, por ejemplo, algo que yo aprendí en la pandemia y a partir de todo este comportamiento del virus, fue una información que pues, la verdad yo no me imaginaba, la verdad, ni por aquí. Pero bueno, las cosas fueron fluyendo y sucediendo. Entonces, cuando a mí me da COVID por segunda vez, la segunda vez ya no tuve tanto miedo, no porque supiera lo que se siente o cómo era. O sea, seguía siendo mortal. Sin embargo, hubo una información que de por medio me ayudó a entender mi propio cuerpo y saber qué hacer, ¿no? El por qué los biomagnetistas médicos estaban encontrando cuál era la conexión que una persona hacía con el virus, porque a unos sí les dio y a otros no les dio, o aunque les haya dado, no tenían síntomas, eran asintomáticos, como les llamaban. Y resulta que era ¿por qué querías adquirir la información? Una, porque te sentías abandonado por el clan, y entonces cuando una persona se enferma, pues todo el mundo se preocupa y lo procuras y estás al pendiente, se sana y ya, lo mandas a la fregada, ¿no? Los segundos tipos de caso eran las personas que estaban, no, las primeras eran las que ya se iban a ir, o sea, por elección álmica ya habían pactado aprovechar este tiempo y espacio. Las segundas eran por los que se sentían excluidos por el sistema o abandonados. Y el tercer tipo de caso era cuando tú querías por elección como tener contacto con esta experiencia para adquirir esta información y generar los anticuerpos, o sea, hacer una actualización interior. Por eso, cuando yo tuve contacto de eso, yo luego lo preguntaba, ¿y qué tipo de paciente soy, no? Entonces ya me decían, y esto me hacía como bajar tantito mi miedo, mis barras, y empezar a fluir y ser más amable conmigo, y obviamente cuidándome. No dejé la medicina farmacéutica de lado, obviamente, pero sí me servía más de contribución, porque ciertamente hubo gente que murió más por el miedo que por el propio virus, porque el miedo debilita el sistema inmunológico. Entonces, ¿quién debilitó al sistema inmunológico? No fue el virus, fue tu propia energía vibratoria que se conectó a este miedo colectivo que había en ese tiempo. Ahorita que están nuevamente hablando de la fiebre símica y no sé qué, todo ese pedo, o sea, digo, bueno, ya esta actualización de lo que nos hicieron pasar, de alguna manera nos permite surfear, o sea, si va a venir, pues va a venir, pero ya sabemos qué hacer, porque no teníamos, estas generaciones, no, los que estamos en este tiempo y espacio, no sabíamos lo que habían vivido en 1917 con la influenza cuando aparece y todos los que se murieron. Pero en este tiempo pues es diferente, entonces aprendimos a surfear frente a este caos. Claro, mucha gente sí se ahogó, ¿no? En la analogía.
Pero al final de cuentas es, ¿qué haces tú ante esos caos? ¿Cómo aprendes o cómo has aprendido a surfear? O si no lo sabes hacer, pues, ¿qué vas a hacer para terminar aprendiéndolo y aplicar? Porque es una herramienta al final de cuentas para la vida. Entonces, cada uno en nuestro interior, en nuestro metro cuadrado, tenemos un caos que resolver, que ordenar, porque eso es lo que busca el caos, como lo decía al principio, un nuevo orden, una nueva estructura, una nueva dinámica o simplemente una actualización. Pero si nos resistimos, o sea, pues obviamente las olas que van a hacer en la analogía del surf, ¿no? Pues te van a voltear, te van a revolcar. Ujú. Así es. ¿Algo más que agregar? Pues ya. Ok. Ujú. Pues bueno, esperamos que esto les sea de contribución en su espiritualidad urbana del día a día, ¿no? Integrar. Nuevamente la invitación es obsérvate, practica esta escucha profunda, perdón, sí, escucha profunda, de no quedarte solo con el primer plano, ¿sí? De darte cuenta, ¿no? Y sobre todo encontrar la constante, porque ahí está la clave. Y pues la respuesta es hacia adentro. Luego veremos otra canción que tiene que ver con eso. Pero bueno, necesitamos también escuchar esta canción de Enrique Bunbury, La tormenta perfecta. Ok, se oyó ruido. Pero bueno, nosotros nada más estamos diciendo, Sí, busca y averigua dentro de ti porque no sabes que no sabes lo que no sabes. Hay hasta, muchísimas posibilidades afuera como adentro. sí. Y es hasta que te das cuenta, pues es entonces que ya puedes aplicar algo. Más o menos. Y más o menos. Pero bueno, seguimos. Sí, pues muchas gracias y nos vemos la siguiente estación. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.